Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Los libros de los Hechos de los Apóstoles son fascinantes y los escuchamos en este tiempo de Pascua, recordando las maravillas que Dios hizo en los orígenes de la Iglesia, acompañando con la fuerza del Espíritu el crecimiento, el aumento de los discípulos de Jesús, y a la vez nos permiten conocer cómo fueron los primeros pasos de la comunidad cristiana. Uno pudiera imaginarse erróneamente que apenas después de que Jesús subió a los cielos, ya los cristianos se distinguían en todo de los judíos, como si ya se vistieran de manera diferente, empezaran a cantar los cánticos que conocemos nosotros, los cantos cristianos, que rezaban el rosario, que hacían novenas, que iban a misa cada domingo, y lo que nosotros hacemos. Y es evidente que no es así. El cristianismo, como lo describe la epístola a Diogneto, pues se fue expandiendo con gentes de distintas ciudades que mantenían sus usos y costumbres de vestido, de lenguaje, ir a los mismos mercados, las mismas plazas, tener oficios que fueran evidentemente honestos, pero que nada se distinguían de los demás. Y eso incluye también el hecho de que algunos de estos primeros cristianos eran de cultura judía. Es el caso que nos narra el episodio de este sábado de la quinta semana de Pascua en los Hechos de los Apóstoles, cuando se explica que un discípulo de nombre Timoteo, hijo de una mujer fiel de Judea y de padre gentil, daba buen testimonio, y que San Pablo quiso que lo acompañara, y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos. La cultura judía preveía, como probablemente hasta la fecha, que se hereda la condición de judío por el lado materno. Si tu madre es judía, tú también lo eres. En cambio, el padre no transmite directamente eso. Ya de entrada sorprende que una mujer judía se hubiera casado con un gentil, pero eso ya nos hace notar que era algo que ya existía, especialmente en las zonas de Judea o en las zonas más alejadas a Jerusalén, al mero centro de Judea. Y bien, pues tenía la cultura judía, y parte de esa cultura pues era la circuncisión. También nos dicen los libros de los Hechos de los Apóstoles que los apóstoles y también los primeros cristianos seguían acudiendo a la sinagoga, seguían yendo al templo a alabar a Dios. No fue una ruptura agresiva. Lo que va a ir sucediendo a lo largo de los años es que un grupo de judíos se van a hacer con el poder o con el gobierno de todo el resto de la comunidad judía, hasta terminar de expulsar completamente a los, llamémoslo así, judeocristianos. Pero van a pasar 60 años para esto. Recuerdo haber leído un artículo muy interesante que recoge la predicación o las amonestaciones de un rabino que critica a la hora de su sermón en la sinagoga a aquellos judíos que van vestidos con la túnica blanca y unas guirnaldas. Bueno, iba diciendo, hace otras descripciones, pero al final del sermón uno descubre que se está refiriendo a estos cristianos, estos que son judíos de cultura, pero que se han bautizado, y al aceptar a Jesús ahora visten la túnica blanca, que es la túnica del bautismo, y que la llevan esos 8 días
que estaba previsto que la llevaran los recién bautizados. Eso nos da ya pistas para entender que un judío, cuando se hacía cristiano, no dejaba de ir a la sinagoga. El mismo Pablo predicará en las sinagogas y tendrá contacto con los de su pueblo. Es allí donde el cristianismo empieza a crecer. Es el mismo ambiente judío que el cristianismo se desarrolla. Y los judíos convertidos al cristianismo no se sienten menos judíos, no sienten que han traicionado al judaísmo o que lo han abandonado. Lo que perciben de sí mismos es que ahora han encontrado la plenitud del cristianismo, la plenitud del judaísmo, que ahora han abrazado el cumplimiento de las promesas. Cuando pasaban por las ciudades, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles enseñaban a los recién convertidos a que guardasen los decretos que habían sido establecidos por los apóstoles y por los presbíteros que estaban en Jerusalén. Les enseñaban, pues, a vivir la ley de Moisés, pero ya transformada por la ley de Cristo. Vivir de una manera más espiritual. Pero eso no implicaba abandonar ni el lenguaje, ni desde luego la Torá, el texto de Moisés. Y por eso nosotros los cristianos seguimos leyendo lo que llamamos el Antiguo Testamento. No lo hemos abandonado. No nos hemos quedado solo con el Nuevo. Y esto porque ya las primeras comunidades de cristianos, nunca abandonaron lo que ya leían en las sinagogas, a Moisés, los salmos, los profetas, y eran plenamente cristianos. Y los apóstoles autorizaron esta práctica de seguir leyendo los textos que nosotros llamamos del Antiguo Testamento. Sería sin duda, o lo fue sin duda, una novedad para los cristianos que venían de la paganidad, de los gentiles. Ellos no leían el Antiguo Testamento, ellos leían a los poetas, a Homero, leían la Ilíada, la Odisea, leían las Teogonías, leían a Hesíodo, y sería una novedad descubrir estos libros sagrados de los judíos, leídos a la luz del Evangelio de Cristo. Timoteo acompañó pues a Pablo y como venía de madre judía, San Pablo pidió que se circuncidase en atención a los judíos para mostrar de esta manera que quien cultural o racialmente pertenecía al judaísmo, a la hora de hacerse cristiano, no tenía por qué renegar de la cultura judía. Lo que tenía que hacer era abrazar la plenitud de esa cultura. Y eso significaba reconocer que Jesús era el prometido y el Mesías, y poner en práctica la Torá en un sentido más espiritual. De la misma manera que la Santísima Virgen María y José, a pesar de ser los padres, ¿no?, del Mesías, no dejaron de ir al templo para ofrecer lo que estaba previsto en la presentación del niño, y no dejaron de circuncidar al niño Jesús. Así los que ya pertenecían a la raza judía, al pueblo judío, por llamarlo así mejor, pues no tenían por qué abandonar esas prácticas. En cambio, lo que los apóstoles decidieron es que quien no venía del pueblo judío, para hacerse cristiano, no tenía que adoptar prácticas culturales, estas prácticas, digamos, más étnicas, sino que podían conservar su cultura pagana siempre y cuando su cultura laica, civil, en todo aquello que no ofendiese a Dios creador, en todo aquello que no desdijese del Evangelio. Y es lo mismo que seguimos practicando nosotros. Cada uno vive el cristianismo en la cultura donde le tocó vivir, en el país donde le tocó nacer, y abrazamos muchos rasgos culturales,
excepto aquellos que contradicen el Evangelio de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.